Motores de corriente alterna, circuito equivalente a un motor de inducción. Circuito equivalente al motor de inducción comparado con el transformador eléctrico. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos hacer una analogía del circuito equivalente al transformador eléctrico con el circuito del motor de inducción, de tal forma que obtenemos una relación del modelo matemático que involucra parámetros muy similares a los que se dedujeron en el circuito equivalente para un transformador eléctrico. Circuito equivalente final del motor de inducción. Este circuito equivalente del motor de inducción, al igual que como se hace con un transformador, podemos utilizar la relación del número de vueltas del transformador. En el caso del transformador, VDP, V primario o voltaje primario es igual a A por Vs y la corriente primaria es igual a Is entre A, siendo la A la relación de vuelta en el transformador. En el motor de inducción, la relación de vuelta del devanado en el estator en función del voltaje 1 y el devanado del rotor en función de R se denomina A efectiva, de tal manera que E1 va a ser igual a A efectiva por R sub 0 en relación con el deslizamiento, y la corriente del rotor I2 va a ser la corriente IR entre el área efectiva, siendo entonces el circuito equivalente pasado de esta forma a esta a través de la relación A efectiva. R2 entonces es A al cuadrado efectivo por RR y X2 es A cuadrado efectivo por XR sub 0. La impedancia del rotor entonces queda como Z2 es igual a A cuadrado efectiva RR entre S más JXR 0. Podemos del circuito equivalente final revisar algunos parámetros. R1 sería la resistencia en el devanado del estator, X1 es la reactancia de dispersión en el devanado del estator, RC o esta rama de RC y XM es la rama de magnetización en el estator, donde RC representa la resistencia en el núcleo ferromagnético y XM es la reactancia magnética del propio núcleo magnético en el estator, y X2 representa la reactancia de dispersión en el rotor y R2 entre S representa la resistencia relacionada con el deslizamiento o el cambio de velocidad comparado con la velocidad síncrono en un rotor. Ejemplo de circuito equivalente de un motor de inducción a través de una simulación. En el presente diagrama o diapositiva se muestra el modelo de una máquina síncrona, es decir, un motor de inducción, representada a través de sus parámetros como frecuencia eléctrica de 60 Hz, diferencia de potencial eléctrico o voltaje de 230 voltios, la resistencia en el devanado del estator, que sería en este circuito R1, 0.5 ohmios, una inductancia L1 de 0.04 Henry, una resistencia en el núcleo ferromagnético de 1500 ohmios, una inductancia magnética de 100 Henry, una resistencia en el devanado del rotor R'2 de 0.5 ohmios y una inductancia L'2 en el devanado del rotor de 0.0048 Henry, con
4 pares de polos, es decir, 8 polos, por lo cual al reemplazar en la ecuación de velocidad síncrona 120 por F entre P, o sea 120 por 60 entre 8, nos da un valor de 900 RPM. A diferencia del circuito equivalente en las diapositivas anteriores, aquí está en función de henrios, y en el circuito equivalente estudiado lo pasamos en forma fasorial, es decir que los valores de X1, X2 o XM los podemos encontrar a través de la ecuación XM igual o X es igual a 2pi por la frecuencia, que sería 2pi por 60 Hz por el valor de L. De esa forma pudimos obtener el modelo matemático en función de las reactancias, como lo hemos representado en las diapositivas. Aquí está un modelo en una forma más simple. Al aplicar los parámetros del modelo, el sistema de simulación nos va a reflejar una serie de curvas como estas que están aquí. La curva en rojo me va a representar el par del motor en newton por metro, o su característica en newton por metro. Por ejemplo, a un valor de 750 RPM tenemos un par aproximado entre 200 y 250 newton por metro. Acá nos dice que el valor es de 216.37 newton por metro a una velocidad aproximada de 750 RPM. Para la potencia en kilowatt en el eje del rotor, que está aquí subrayada con amarillo y que acá aparece en blanco, y acá la potencia en kilowatt en amarillo, podemos ver que el valor máximo aproximado está cercano a, aquí en la gráfica, a 20. En el cálculo nos dice que la potencia máxima es de 23.73 kilowatts. Y aquí también podemos observar la intensidad de corriente en azul, que sería esta gráfica, conociendo entonces que su valor máximo en corriente anda alrededor de los 70 amperios. En función del cálculo que hace el software o la simulación, nos dice que es de 67.85 amperios. Entonces podemos relacionar estas curvas y obtener parámetros comparativos. Por ejemplo, en el punto máximo de esas gráficas que hemos visto se relaciona a una velocidad de 750 RPM. Cuando hacemos el cálculo de la velocidad de deslizamiento, que no es más que la velocidad síncrona menos la velocidad del motor, nos da entonces una velocidad de deslizamiento de 150 RPM. Y si calculamos el valor de desplazamiento S, que es igual a la relación de N sub D, o velocidad de desplazamiento entre la velocidad síncrona, nos da un valor aproximado de 0.167. Recordemos que S va a ser un valor entre 0 y 1. Este valor de deslizamiento se da a operación máxima. Entonces nosotros podemos, a través de este sistema de simulación, colocando los parámetros respectivos en el modelo, el circuito equivalente, tanto la parte resistiva e inductiva en el estator como en el circuito magnético en el rotor, y obtener curvas de operación de la máquina para diferentes velocidades. Si usted relaciona otros parámetros a través de las operaciones, puedes obtener no solamente el par, la potencia absoluta, la potencia en el eje, la intensidad y los parámetros aquí, sino también el factor de potencia de ese motor síncrono, e incluso podemos obtener la variación de velocidades comparadas con parámetros de frecuencia eléctrica, que sería la oportunidad de desarrollar simulaciones a través de este
software de simulación para máquinas asíncronas o motores de inducción.